Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que ustedes estén viendo este video. Es un placer para la Institución Nacional Educativa presentar este curso de biología, el cual abordaremos temas varios, es decir, desde la célula, tejidos y órganos, genética, bioquímica, ecología y puntos de interés para su examen de admisión a las universidades que deseen. Para hablar de biología tenemos que empezar diciendo qué es la biología. La biología se divide en términos griegos, biok y logía, el cual bio significa vida y la logía significa un tratado, estudio o ciencia. Eso vamos a tenerlo como puntos claves, pero ya resumiendo todo, pues vamos a tenerlo como el estudio de la life, ¿no? Pero para hacer una definición más larga, pues vamos a tener que es la ciencia que se encarga de la anatomía, fisiología, desarrollo e interacciones de los seres vivos. Eso es lo que se va a encargar la biología. Y pues el padre de la biología es este apuesto que está aquí, es Aristóteles. Él es considerado como el padre de la biología. Algunos pensaríamos que es Darwin, pero no. Ustedes tienen que saber que es Aristóteles. Y el término biología fue dado por este señor que se llama o se llamó Lamarck, para los compas, porque si ustedes quieren aprenderse todo su nombre, tendrían que aprenderse todo esto: Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. La verdad no sé si esté muy bien la pronunciación, pero así lo podríamos pronunciar si somos de aquí de los Méxicos, ¿no? Y pues la biología es considerada como una ciencia natural y se basa, como toda ciencia, en el método científico. Este método científico se va a dividir en 4 partes. La primera es la observación, colocándoles un ejemplo, es decir, sale humo, veo en una dirección, sale humo y llamas, y esa dirección es similar a la de mi casa. Yo veo eso y va en la siguiente parte del método científico, que es una hipótesis, es decir, básicamente es una pregunta. Y la pregunta que ustedes se hacen, yo lo sé, es ¿Is my house the one on fire? Es decir, ¿mi casa es la que está en llamas? ¿Y cómo van a descubrir todo eso? Pues mediante una experimentación. ¿Cómo van a hacer esta experimentación en este ejemplo? Van hasta su casa y veo que algo o es algo totalmente diferente, o veo que es algo a lo que yo pensaba. Siempre la hipótesis se va a contestar con un sí o con un no, pero para eso necesitamos de la experimentación. Y las conclusiones podrían ser sí, sí era mi casa, o no, no era mi casa. En este caso, cuando no es su casa, podría haber sido la basura que se le salió de control a un señor y empezó a quemar basura, y pues eso es lo que originó todo el humo. Y entonces, ya teniendo sus conclusiones, ustedes pueden tener 2 maneras de concluir. Una puede ser una teoría, que es un conjunto de preposiciones que explican o describen una observación, y la otra sería una ley, que es un fenómeno descrito sin especulación, ni necesidad de explicación. Esa es donde vamos a tener teorías, y teorías muy marcadas, como es teoría del Big Bang, teoría de la generación espontánea, teoría del evolucionismo, y con las leyes, aquí en biología podríamos tener pues, las leyes de Mendel. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para que la biología pueda ser entendida y estudiada con más facilidad, se divide en varias ramas. Estas se clasifican de acuerdo al individuo que se estudia y a la relación o estructura que se estudia. De entrada vamos a ir con el ser vivo a estudiar. Y aquí podemos tener un sinfín de ramas. Vamos a tener zoología, que como vemos aquí están los animalitos muy bonitos, todos aquí, muy padres, ¿sí? También vamos a tener la botánica o fitología, con las plantas, gran variedad de plantas. Vamos a tener también la bacteriología, que vamos a tener a las bacterias, y en un apartado especial de este curso vamos a ver las formas, la manera de nutrición y todo lo que conlleva
la vida de las bacterias. También vamos a tener parásitos. Este parásito que se ve algo enojado es Trichomonas vaginalis y causa un poquito de irritación en la zona genital, tanto en hombres como mujeres, pero es más en mujeres, ¿de acuerdo? También vamos a tener a la micología. Podríamos tener estos hongos, como ustedes se lo imaginan, o los champiñones que se avientan en su quesadilla, pero también vamos a tener hongos microscópicos como este bonito Aspergillus que vemos aquí. También vamos a tener ornitología, que es el estudio de las aves. Aquí muy padres todas las aves, muy coloridas. También vamos a tener el estudio de los peces, que es la ictiología. Aquí ya no sale Nemo, pero vamos a tener el estudio de la ictiología, que son los peces. También la entomología, que son los insectos, gran variedad de insectos, es lo que abarca la entomología. Vamos a tener también la helmintología, que son los gusanos planos, los gusanos redondos. Y aquí vamos a entrar también en algunos parásitos de interés médica, como es los Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura y Necator americanos, por ejemplo. Vamos a tener a la aracnología, que el arácnido más importante y conocido pues es el hombre araña, es impresionante. Luego vamos a tener a la herpetología, que vamos a hablar de los reptiles, o el lagarto también de Spider-Man. Y pues al final vamos a ver la virología, los virus, el coronavirus, que ahora está muy de moda. Okay. Y ahora, de acuerdo a la relación o estructura que estudian las ramas o la biología, vamos a tener varias ramas. Va a ser la citología, que estudia la célula, la conformación de la célula y sus funciones celulares. Aquí vemos una célula animal, que es una clasificación de célula con sus organelos muy bonitos. Aquí se ven núcleo, microtúbulos, el aparato de Golgi, el retículo, la mitocondria, muy padre, ahí está. También vamos a tener a la histología, que es el estudio de los tejidos. El estudio de los tejidos, cuál es su conformación, cilíndrica, plana, estratificada, no queratinizada, etc. También vamos a tener la anatomía, que es la estructura y forma o relaciones del cuerpo de los individuos. Aquí vamos a tener pues anatomía humana, ¿no? El sistema óseo, respiratorio, muscular, circulatorio, digestivo y también el nervioso. ¿Ok? Vamos a ver también a la fisiología, que es el funcionamiento, ya no solamente la conformación del cuerpo, sino es cómo funciona el cuerpo y para qué nos sirven esos funcionamientos. Aquí vemos a uno ejercitándose, bueno, a los tres básicamente, pero de diferente manera. Vamos a ver también la bioquímica, que es la química en los organismos vivos y los procesos químicos. Este es el mapa metabólico en los seres humanos. Aquí vemos el DNA, RNA, proteínas, carbohidratos, lípidos, y que la mayoría o casi todo converge en sus mapas metabólicos. Vamos a ver también de genética. Vamos a hablar de la herencia y de los genes. La embriología, que es el desarrollo del ser vivo por nacer. Ahí están todas las fases del embrión, feto, y antes sería la mórula o la célula totipotencial. También vamos a hablar, o la rama es la taxonomía, que es la clasificación de los seres vivos, con sus 8 ahí: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. También tenemos a la patología, que son los procesos degenerativos, es decir, las enfermedades. Aquí vemos un hígado muy bonito con sus verduritas, muy sano. Y aquí vemos un hígado pues con la chelita, ¿no? Un poquito ya alcoholizado, pero pues todavía dándole a la vida. Y por último vamos a tener a la ecología, que son las relaciones de los seres vivos entre sí con el medio en el que viven. ¿De acuerdo? Eso es la ecología. Y con esto serían las ramas, digamos, más importantes de la biología. Ahora, también a lo largo de la historia de la biología, varios científicos han dado grandes aportaciones en las diferentes ramas de estudio. Es por eso que se le puede considerar como pioneros.
¿vale? Y en estos pioneros vamos a tener a varios personajes muy importantes, como lo es Aristóteles, Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Gregorio Mendel, Theophrastos, Hooke, Darwin y Wallace, Linneo, Ivanowski, Vesalius y Haeckel. Todos ellos en sus respectivas ramas. Aristóteles en la zoología, ya lo decían, por ejemplo, Linneo, que a comparación de Aristóteles, él se consideraba como un niño porque Aristóteles clasificó a más de 500 especies de animales. Leeuwenhoek, pues con los protozoarios, y aquí vamos a tener el primero, Aristóteles, muy guapo, muy guapo. Leeuwenhoek con los protozoarios, él los observó por primera vez con sus microscopios. En una gota de la lluvia, del agua de lluvia, observó organismos que se movían, estos pequeños protozoarios en el agua. También tenemos a Louis Pasteur, que es el pionero o el padre de la microbiología. Él fue un gran científico, gran científico, que se dedicó su vida en estas partes de el estudio de la microbiología, y algo de ello fue la pasteurización, también el quitar esta idea errónea de la generación espontánea, que también vamos a ver cómo lo hizo, y vamos a tener también a Gregorio Mendel en la genética, que fue un monje que se dedicó en el estudio a sus dos grandes pasiones, que fue la botánica y la estadística. Luego tenemos el siguiente grupo, que es la botánica, que es el padre ahí Theophrastos, que fue este señor de aquí. Fue un estudiante de Aristóteles y aportó dos grandes obras. Una de ellas es La historia de las plantas, en 9 libros, y la otra es Sobre las causas de las plantas, en otros 6 libros. Son tratados botánicos muy importantes y es por eso que se le da este peso a Theophrastos. Luego tenemos a Robert Hooke, este señor que tenemos acá. Robert Hooke fue una persona que observó por primera vez una célula, no que se movía, pero observó una célula y le dio el nombre de celdilla, allá por 1665. Luego tenemos a estos dos grandes señores, Darwin y Wallace, que nosotros conocemos que Darwin fue aquel que nos da la apertura del evolucionismo, pero aquí vamos a entender que Wallace fue alguien muy importante para la aportación de este señor, de Darwin. Nada más que este era rico y pues este era pobre. Luego tenemos a Linneo, aquí tenemos a Linneo, que él también clasificó una gran cantidad de plantas y por eso se le conoce como el padre de la taxonomía, plantas, animales y otros organismos. Después vamos a tener a Ivanowski, que Ivanowski fue el primero en observar y describir un organismo acelular, como lo son los virus, y fue el virus del tabaco el que él describió. Luego tenemos a Vesalius, y Vesalius fue un hombre allá por 1543 que describió las partes anatómicas y fisiológicas del ser humano, y por eso se le da esta distinción de pionero de la anatomía moderna. Y al final vamos a tener a Haeckel. Este hombre fue el primero que habló en la historia sobre la ecología como una rama de esta ciencia, la cual estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Es por eso que a estos grandes investigadores se les conoce como pioneros. Y esta es la primera clase de biología. Espero que haya sido clara. Algunas dudas o aclaraciones, aquí dejo mi correo. Y pues yo soy el QVP Oscar Baena. Hasta luego.